La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Jueves 21 de septiembre del año 2017, buenos días, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Vamos a hablar con el director del Instituto Geofísico del Perú sobre la actividad sísmica en la región, no solamente en México, sino también en el Perú. Hemos tenido sismos en Arequipa el día de ayer y vamos a, discutir en términos de que nadie tenga miedo ni terror, qué es lo que tenemos que hacer en caso de sismo. Es muy importante. Pero antes, pues nuestro invitado está en camino, por supuesto tenemos que hablar de otros terremotos políticos, sobre todo. Movimientos sísmicos de gran intensidad. De gran intensidad, ¿no? Bueno, como comentábamos ayer, la pelea entre los hermanos Fujimori, que mis lectores creen que es falsa. Entonces, que eso es una cosa que encuentro casi sistemática, ¿no? En Facebook, en Twitter, en los comentarios a mi blog, me dicen, no, la pelea de Keiko y Kenji es fingida. En realidad están buscando cuál es el mejor candidato para el 2021. Es una estrategia maquiavélica pensada por ellos. Entonces se hacen los que no. No. Miren, señores y señoras, aquí no hay nada fingido. Este es un pleito real. Y yo les voy a poner un solo ejemplo que las señoras me van a entender rapidito. A ver, si tu papá está en la cárcel o enfermo en un hospital, ¿no es cierto? ¿No crees que deberías ir a verlo? Sí, ¿no es cierto? Es tu papá, pues ¿cómo no vas a ir a ver a tu papá en la cárcel? ¿O cómo no vas a ver a tu papá en el hospital? Tu papá, ¿no? Si no vas a verlo nunca, no hay algo que no está funcionando. Si la última vez que fuiste a tu papá fue el Día del Padre, que fue en junio, y a tu papá lo han metido a la clínica internado de emergencia 4 veces en el interín, y nunca lo vas a ver, ¿eso puede responder a un plan maquiavélico o a que realmente estás molesta con tu padre? O sea, no hay ningún plan maquiavélico. Keiko Fujimori está muy molesta con su padre. No de ahora, sino desde hace varios años. Yo he escrito anoche una larga crónica tratando de explicar esto. Esto arranca, creo yo, de la forma en la que arranca en la campaña electoral de 2011, que es la primera campaña presidencial de Keiko Fujimori. En esa primera campaña presidencial, el padre tenía sus cifradas las esperanzas de que ella ganaba y lo sacaban de la cárcel. Recuerden que el objetivo único del fujimorismo, cuando postula recién al Parlamento el 2006, candidata presidencial Marta Chávez, que la llevaban al sacrificio, ¿no es cierto?, era sacar a Alberto Fujimori de la cárcel. Cuando Alberto Fujimori recién había llegado a Chile, dicho sea de paso. Entonces, porque venía para las elecciones de Perú, convencido que iba a poder participar, ¿no? Lo meten preso en Chile y finalmente lo extraditan al Perú. ¿Y qué negocia la bancada del fujimorismo con el APRA? ¿Por qué la bancada del fujimorismo vota con el APRA? Siempre, durante todo el quinquenio de Alan García, por condiciones carcelarias, que evidentemente es el preso que tiene mejores condiciones carcelarias del Perú, y lo segundo, por un indulto al final del mandato de García. Y esa es una negociación que, de acuerdo a las fuentes que he consultado, la tuvo como estrategia, digamos, Ana Vega, esta súper asesora de Keiko Fujimori. Termina el mandato de Alan García, y Alan García le propone a Humala indultarlo entre los dos. Y eso lo contaba Humala, es público. Y Humala le dijo, ni hablar. Claro, lo indultamos de los dos, pero la resolución la firmas tú. O sea, el 28 de julio, cuando llega el nuevo presidente, ni hablar, pues se ve pago, pero no tanto, ¿no? Entonces dijo que no. Esos dos hechos, que Keiko perdiera las elecciones y que a su vez no lo indultaron al final de cuentas, enemistó profundamente a Alberto Fujimori con su hija, se lo recriminó acremente. O sea, y miren, una hija como Keiko Fujimori, que fue criada al lado de su padre, que tuvo que optar entre su padre y su madre y optó por su padre, lo único que quiere, digamos, por un tema emocional, si quieren, psicológico, es que su padre la apruebe, o sea, obtener la aprobación del padre. ¿Ok? En la campaña del 2011, todavía Alberto Fujimori tenía un peso muy grande. Incluso colocó a su enfermera
en la lista parlamentaria, la famosa Gina Pacheco, y Keiko Fujimori la sacó indignada. Y fueron a litigar al Jurado Nacional de Elecciones y la señorita entró a la lista, claro, no ganó el curul, pero el padre impuso su voluntad y la impuso con la firma de Aguinaga, Kenji y varios del Consejo Directivo de ese entonces, que no era Fuerza Popular, sino Fuerza 2011, que todavía era el partido que jugaba con la inscripción fujimorista de Alberto. Albertista. Exactamente. Entonces ahí es donde le dicen a ella, voces sensatas, tienes que, por estrategia, alejarte de la imagen de tu padre, ¿no? Y claro, al principio le cuesta, estos tweets celebratorios del 5 de abril, ¿no? Pero poco a poco ella va haciendo lo que en psicología se llama matar al padre. Lo que pasa es que a ella se le pasó la mano, pues se fue a Harvard, entonces en Harvard hablaba de la Comisión de la Verdad, de los derechos humanos, pero ni ella misma tiene una clara discrepancia ideológica, ¿no? En campaña, por ejemplo, y post-campaña se une a grupos evangélicos conservadores, pero a los más radicales y conservadores que ni siquiera son muy bien acogidos en el concilio evangélico. O sea, ¿por qué, no? Y se aleja radicalmente de su hermano. Tan es así que no es broma, pues, que tu hermano no vaya a votar por ti el día de las elecciones en que te está jugando la vida, porque ellos todos sabíamos las encuestas, los que tenemos acceso a ellos, y sabíamos que las elecciones estaban completamente pegadas. ¿Ya? Entonces, que tu hermano no vaya a votar, siquiera simbólicamente, ¿no? Claro. No tienes un voto ya, pero simbólicamente implica que el problema es grande. En esta segunda campaña, Alberto y Kenji se dan cuenta, creo yo, sobre todo Alberto, que esto no es estrategia de Keiko. No es no ir a verlo en todo lo de la campaña, etcétera, no consultarle nada, sacar a sus más cercanos colaboradores, no sacar a Aguinaga, sacar a Marta Chávez. Eso no lo hace por un plan estratégico para que ante la opinión pública me desalbertice, pero luego llego, ¿no? E indulto a mi padre. Uno podría llegar a creer eso en la campaña, sí, pero durante la campaña y cuando termina esto uno se da cuenta, y sus actos posteriores, de que eso no es así. El tema de la ley de arresto domiciliario para condenados mayores de 80 años, por ejemplo, ¿no es cierto? Que era un proyecto humanitario, si ustedes quieren, que además no solamente lo iba a beneficiar a él, sino a otras personas, no ha querido aprobarlo. Le ha prohibido a su bancada presentar ese proyecto. ¿Por qué? Solo para mejorar las condiciones de vida de su papá. Ya, ok, no sale libre, pero por lo menos con un arresto domiciliario ya está más en la calle. Claro. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es... Uno no finge con la salud de su padre, no finge con la carcelería de su padre. No lo va a ver, no le permite que tramiten una ley que lo beneficiaría claramente, y está en completo desacuerdo con el indulto. O sea, los asesores de Pedro Pablo Kuczynski, que le decían indúltalo para que ella te apoye, no tenían la menor idea de lo que está pasando hasta que Keiko fue y pidió una tregua, ¿se acuerdan ustedes? En julio, donde no habló del indulto durante toda la sesión que tuvo con PPK. Después de haber estado a punto de censurar a Sombrío, ya cuando Kenji salía firme, iba a Palacio, ellos notaban que el indulto era una realidad, que no les extraña que cuando regrese el presidente a Roma, Keiko pida otra reunión. Porque ayer, esto ha sido muy gracioso, ¿no? A ver, ¿cómo les cuento? Apoyo Consultoría es una empresa del grupo Apoyo que presta eso, consultoría a las empresas privadas. Y entre sus servicios, a sus clientes, una vez al mes hace una charla, ¿no es cierto?, donde les dan los indicadores económicos, el crecimiento, toda la parte económica, e invitan a un periodista para que este periodista haga un análisis político, los periodistas que cubren política. Es el club de Tobia, Augusto Álvarez, Juan Carlos Tafur. Antes invitaban, por ejemplo, a Carlos Asombrío, claro. En fin, a personas que tienen análisis político y que pueden exponer. Bueno, entonces Juan Carlos fue esta semana y el PowerPoint de Juan Carlos lo colgaron en la página web de Apoyo Consultoría, porque es público, no tiene que ser millonario ni empresario. Además, las opiniones de Juan Carlos son muy conocidas. Y Juan Carlos opina que el indulto está muy muy cerca, está por salir, que los exámenes médicos están listos, etc. Y esto ayer lo publican como si Apoyo Consultoría fuera la que dice que
Pedro Pablo Kuczynski va a salir. Va a salir, va a indultar. Va a ser indultado. Y claro, no es de autoría de ellos no hacen análisis político, invitan a periodistas a hacerlo, es de autoría de Juan Carlos. Y Juan Carlos se lo dice porque está seguro y porque se lo han dicho. Entonces, si no sucede, algo pasó en el camino, pero que existe la voluntad, él ha podido constatar de que existe. Yo tengo también, digamos, ahí me han dado algunos nombres de personas cercanas a Pedro Pablo Kuczynski que hoy están en el poder y que están a favor. ¿Verdad? Entonces, y esas personas, otras que son indiferentes, que no les importaría, y otras que están absolutamente en contra. Una de las que está absolutamente en contra era Marisol Perestello, por eso la han sacado. Abiertamente y públicamente. Públicamente, yo no, además, en privado se lo dijo a Fernando Zavala, yo no voy a firmar el indulto, de ninguna manera. ¿Ya? Porque finalmente Marisol Perestello es abogada y sabe de las consecuencias jurídicas que esto tendría. Porque sería muy fácil declarar nulo ese indulto muy rápidamente, de verdad. Si es que no se cumplen las causas o si es que es una farsa. Porque lo que no puede haber es una farsa. O sea, no puede ser el indulto a Cruciat. Claro. ¿No? Ustedes leen la resolución del indulto a Cruciat, pucha, que el hombre se estaba muriendo, una cosa espantosa, uno leía, y una serie de enfermedades complicadísimas, ¿no? Y la verdad es que no era, pues, tuvo que cumplir su condena. No era lo que se decía que era falso. Igual acá, si Alberto Fujimori tiene la presión alta, bueno, mucha gente pues tiene hipertensión, ¿no? Claro. Y si tiene dispepsia, lo que quiere decir es que tiene gases, pues, ¿no? Y si está deprimido, bueno, ¿quién no lo está? Estando en la cárcel, ¿no es cierto? Pero eso no es una condición de grave, ¿no es cierto?, trastorno de la salud, que sea de causa mortal. A pesar de que Alberto Fujimori en sus tweets, cuando los pone, dice que se está muriendo. Sí. Entonces se ha notado todo el tiempo, me voy a morir, quiero más tiempo para unir a mis hijos, pero ya me muero. Entonces todo el tiempo se está muriendo. Pero Alberto Fujimori tiene la misma edad que Pedro Pablo Kuczynski. Es más, creo que es un poquito menor. O sea, que no es que sea tan viejito, no tiene 90 años. No tiene ni siquiera 80 años. ¿Se dan cuenta? Y hoy por hoy, una persona de 80 años, con las comodidades que hay en la vida moderna, llega bastante bien, ¿no? Ahora, Rosa María, así como lo estás exponiendo, sin duda, si no le conviene a la bancada de Fuerza Popular, si no le conviene a Keiko Fujimori, ¿cuál es el negocio acá? Bueno, perdón, la bancada de Fuerza Popular no tiene voluntad. Correcto. Su voluntad es la expresión de la voluntad de Keiko Fujimori. Y todos se enfila con esa expresión. Si mañana Keiko le dice, todos luchan por el indulto de mi padre, todos luchan por el indulto de su padre. ¿Se dan cuenta? O sea, hoy día les dice, muerden a Kenji. Claro. ¿Cuál es el negocio? O sea, no hay ninguna voluntad de la bancada de Fuerza Popular. La bancada de Fuerza Popular es un grupo de gente aterrorizada que expresa la voluntad de Keiko Fujimori. Por eso es interesante escucharlos, porque lo que se escucha es la voluntad de Keiko Fujimori, muchas veces de lo que ella no puede decir, porque ella no puede decir, yo no quiero que salga mi papá, porque políticamente es fatal. ¿Por qué Keiko Fujimori no quiere que salga su papá? Primero porque, como les digo, hay este resentimiento desde el 2011, un fuerte pleito, y ahora que volvió a perder, imagínense ustedes, ¿no? Dos, porque ella cree que si él sale para hacer un movimiento político que, si bien él no pueda liderar, lo va a hacer interpósita persona, ya sea Kenji o otra que él escoja, pero ella no va a ser la escogida de ninguna manera. Eso está claro. Entonces ella no puede perder la cuota de poder que tiene, porque ella siente que se lo ha ganado, ella, no su padre. Entonces no puede permitir ni que lo indulten, ni que salga un arresto domiciliario, en fin, que no dirija el partido lo dirige ella. Y el día que ella sea presidenta, verá qué hace con su papá. Y probablemente, si lo indulta, lo mete en un avión y lo manda a Tokio. ¿Te das cuenta? O sea, tú te indultas, pero tú no haces vida política. Chao, te vas a Tokio. Si no, viene a la corte interamericana, allá me allano a que el indulto es nulo y te fregaste. ¿Se dan cuenta? Pero lo que no puede hacer ella es, en este momento, tener a su padre de contendor. Y eso es lo que va a pasar, va a ser su contendor. Y eso la obligaría a retirarse, porque no va a poder competir contra Alberto Fujimori. Y Kenji como el nuevo Fujimorismo. Obviamente un Fujimorismo que se perfila en ciertos temas mucho más amable.
Kenji Fujimori no está al lado de grupos evangélicos radicales, ¿no es cierto? No está a favor de los derechos humanos, está a favor... Está muy abierto a negociaciones. Eso está claro. Así es, está clarísimo. Está a favor de lo que tú quieras, ¿no? Del libre mercado, los derechos humanos, o sea, del lado bueno de las causas, como dicen, ¿no es cierto? Claro. Vamos a investigar a los Sodalicium. El primero en la fila es él. Keiko lo para. Error político de Keiko. Vamos a hacer un proyecto para que mi padre vaya a descansar a su casa. No, Keiko se lo para. No, vamos a modificar la Constitución, vamos a crear un Senado, vamos a hacer una reforma electoral, vamos a hacer una reforma política. Keiko se lo para. Entonces, es cierto que él no anda en el Congreso, eso es verdad, y de eso lo acusan los de la bancada, no viene a trabajar. Sí, pero está haciendo campaña por todo el Perú, pues. Que eso es lo que quieren impedir que haga. Y dos, la otra parte de su tiempo se la pasa yendo a la Dirosa a ver a su papá. El mismo Aguinaga ya salió en defensa abierta de Kenji ayer, porque es el único que va a ver a su papá a la clínica, pues. Entonces, ahora, ustedes dirán, ¿por qué pasan esas cosas? Bueno, porque esta es una familia muy, muy disfuncional. O sea, esos hijos crecieron, bueno, en su primera infancia y adolescencia tal vez de Keiko en un hogar, pero a partir de los 15 años de Keiko, y Kenji era muy chiquito, pasaron a vivir en locales del Estado, sea Palacio de Gobierno, sea el CIN, en algunos momentos absolutamente aislado, todos, y sin madre. En otro largo momento, Kenji ha confesado que durante 5 años no vio a su madre, por órdenes de su padre. Entonces, desde los 12 hasta los 18 años nunca vio a su mamá. Entonces, ¿quiénes fueron sus amigos, su entorno? La seguridad de Palacio. Y lo mismo pasó con Keiko. ¿Quién sustituye a su madre? Ana Vega, que era su secretaria cuando ella era primera dama. Secretaria, consejera, amiga, abuela, mamá, o sea, llena todo. ¿Te das cuenta? La que discute contigo desde lo que te pones para la conferencia de prensa, el discurso, con quién vas a hablar, quién es tu agenda, quién entra, quién sale, con quién hablas y con quién no hablas. Por eso es que Kenji dice que a su hermana la tienen secuestrada. La tiene secuestrada Ana Vega. Ana Vega, además, a la cual, como cuento, y eso lo sé también, me hace una gracia, hay gente que dice, ¿nos podría dar su fuente? ¿Qué saben de periodismo los que me escriben? ¿Eh? No, pues no te puedo dar mi fuente, no te puedo decir, sí, esto me lo contó, ¿no? Fulanito tal, no pues. ¿Ya? Pero lo que sí es verdad es que Ana Vega fue una persona a la cual Alberto Fujimori critica mucho el 2011. Y ahí sí, Keiko, entre Ana Vega y su papá, escoge a Ana Vega. Y es un gran triunfo para Ana Vega. Porque Keiko lo que decía es, no me van a dejar ganar si es que yo sigo albertizada. Pero al principio, como digo, lo que fue una estrategia, pronto se convirtió, no, esto ya me gustó, ya lo estoy disfrutando. Como le dijo una fuente que conozco, me dijo, esta vez, en 2016, sí lo estoy disfrutando, porque es mi campaña, la estoy haciendo yo, ya me gustó. La primera vez en 2011 estaba cumpliendo mi deber, ahora no, ahora estoy haciéndolo por mí misma. Entonces, es una, digamos, aproximación completamente distinta. Ahora, el indulto de Fujimori tiene más problemas que un baldor, ¿ya? Pero eso se los explico otro día porque sería bien largo, lo voy a explicar más adelante en la mañana, porque es jurídicamente todavía, y aún cuando diga Kuczynski lo contrario, y sus asesores lo digan lo contrario, muy complicado. Oye, ayer hablando del ministro de Justicia, de Enrique Mendoza, ayer me pasaron una foto buenísima. Tú sabes que también ha sido condecorado. Ah, también. Con la Orden de la Gran Cruz o la Orden del Sol. ¿Quién crees que le puso la condecoración? No me digas. Alan García. Alan García condecoró al actual ministro de Justicia por sus importantes servicios prestados a la nación como presidente de la Corte Suprema y presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Condecorado. Hay fotos, ¿ah? Para toda la familia. No me estoy inventando, igual como Alan García condecoró a Norberto Odebrecht, debería hacerlo por sus condecoraciones, lo conoceréis. ¿No? Y lo hizo al filo ya de terminar su claro. su Y este creo que también terminado. También claro. Cuando se despiden condecoran a todo el mundo. Por sus condecoraciones lo conoceréis.
Ay, no por sus obras, sino por sus condecoraciones. Está, Enrique Mendoza tiene el Orden del Sol, otorgada por por Alan García. Por Alan García. ¿Ustedes creen que Alan García va a ser investigado en este tema de Atala? O sea, pongan el universo al revés. Imagínense que Atala, ¿no es cierto?, fuera Maiman. ¿Ya? Pucha, que sería titular de primera mano, Chapan, amigo, ¿no? Amigo de Toledo con la plata, las manos en la masa, ¿no? Imagínense que no sé, que Atala fuera amigo de Humala, ya no te cuento, pues, ¿no? Sí, no solamente era amigo, era el amante de la mujer, o sea, ya todo, ¿no? Mató al guardaespaldas, ¿no? Entonces una señora que aprecio mucho me dijo que el presidente seguro había mandado matar al guardaespaldas. Ay. Yo decía, ¿por qué repiten estupideces? ¿No? ¿Y por qué lo hubiera matado? No, porque se robó las agendas. Las agendas se las robó la muchacha, ya todo el mundo sabe. ¿Ya? Una señora que después hablaba de la vida sexual del señor presidente de la República como la cosa más natural del mundo sin que nadie le dijera nada. Un escándalo. ¿Ya? Bueno, ¿no? Pero yo solamente les digo que esto de Atala, imagínenselo en otros presidentes de la República. Imagínense que se encontrara que un amigo de Pedro Kuczynski, ¿no es cierto?, recibió plata de Odebrecht. Un amigo personal. Sería portadas en estos momentos, ¿no? Portadaza, periodicazo, pues nos estaríamos agarrando todo. Pero acá, el amigo de Alan García recibe plata en Andorra y aquí no pasa nada. Bueno, con este sistema judicial y este ministro de Justicia condecorado, no va a pasar nada. Condecorado. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos para hablar de terremotos, ya volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María de Palacios. los otros terremotos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en vivo y en línea en AM, FM y también a través de internet en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, por si acaso ya aquí Ismael, que es un trome, encontró la fecha de la condecoración de Alan García Enrique Mendoza. Fecha 21 de abril del año 2010, RS 00154. Así es, tenemos hasta la resolución suprema con la condecoración. O sea, el actual ministro de Justicia fue condecorado por Alan García. El actual ministro de Justicia tiene que dirigir la Procuraduría Pública Anticorrupción y hacer una investigación sobre lo que significa AG en las agendas de Marcelo Odebrecht, ¿ok? Y tiene que establecer la relación entre todos los pobres amiguitos de Alan García que van obteniendo fondos en Andorra, y de lo cual nos enteramos siempre por la prensa extranjera o por los jueces extranjeros, pero resulta que el señor ha sido condecorado por el señor Alan García, con la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz, o sea, la más alta condecoración otorgada por el Estado peruano a cualquier funcionario público, ¿ok? Gran Cruz. La Gran Cruz de Alan, ¿no? Estamos buscando la foto, pero ya les hemos dado hasta la resolución y la fecha, así que nadie podrá decir que no estamos viendo. Las he visto porque me las han mandado por Facebook, pero digamos, mi torpeza digital es tal que no puedo pasar la foto de Facebook a Twitter, pero en un rato se las vamos a poner. Ahora, si alguien nos ayuda, yo encantada, ¿no? Lo retuiteamos de inmediato. De inmediato. Claro. Digamos, la foto existe, no estoy inventando nada, la he visto anoche. Muy bien. Ahora nos vamos a los terremotos. Estamos con el doctor Hernando Tavera, director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Siempre nos acordamos del Instituto Geofísico cuando tenemos miedo. Es casi como acordarse de Dios, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de Dios cuando tienes miedo? El Instituto Geofísico siempre aparece para los reporteros cuando hay un terremoto. Yo sigo en Twitter al Instituto Geofísico, por cierto, y es la entidad del Estado encargada científicamente, ¿no es cierto?, de monitorear en todo el país a través de la ciencia, porque el señor no tiene una varita mágica, ¿no es cierto?, cuál es el impacto, el grado de los temblores que hay en el Perú. Señor Tavera, muchas gracias. Hay que decirlo, el sistema está funcionando cada vez más rápido porque tenemos la información puntual a los segundos. Hay que entender que las comunicaciones han evolucionado bastante, ¿no? Entonces también eso ha llevado al hecho de que la instrumentación cada vez sea más sensible. Así es. Y lo que si antes reportábamos sismos de magnitud 4 o 5 para arriba, ahora estamos desde 3 para arriba. Sí, ¿no? sí veo.
Sí veo. Y ya el escenario ha cambiado realmente, ¿no? Ahora, si yo recuerdo que, por ejemplo, en el terremoto de Pisco, sí hubo una cierta demora. Sí. ¿Por qué? Porque lo que nos decían es que tú no puedes medir el terremoto en el mismo punto donde se produce el terremoto, porque lo único que te sale en el sismógrafo es una barra negra. Sí, O sea, ni siquiera hay una curvita. Hay que pegarse al micro, hay que pegarse al micro. ¿Y por qué se demoraron en el Pisco? Sinceramente, o sea, haciendo un diagnóstico realmente y cómo hemos evolucionado, en el 2007 aún la transmisión de la información que venía de nuestros sensores que estaban en el campo se hacía por línea telefónica. Era una especie de interrogación teléfono a teléfono. Claro. No teníamos lo que hoy en día ya tenemos, que es una red que transmite por satélite. Okay. O sea, ahora ya es infalible, ¿no? O sea, tenemos 50 estaciones en el país. En el terremoto de 2007 teníamos alrededor de 7, 8, que era por telefonía. Solo 7, 8. Ahora 7, tenemos 8 50. Enlazados de tecnología, enlazados por telefonía. Teléfono. Entonces, cada vez que había un sismo fuerte, teníamos nosotros que llamar por teléfono a la estación, al equipo y decirle, mándame el dato. Entonces, acuérdese que... Claro, y si no tenías teléfono, exacto, imposible. Y se había colapso de líneas telefónicas. Exacto. Entonces, ahora no, ahora tenemos 50 estaciones satelitales enlazadas por satélite. Tenemos alrededor de 20. El satélite no se cae, chicos. No se cae. Tenemos, es nuestro satélite, ¿no? No es nuestro satélite, es un servicio que está alquilado ya desde el 2011. Ya. Tenemos también 20 estaciones por internet también para el tema. Entonces ahora nuestros reportes con todos los ensayos y diagnósticos que hemos hecho, pues está saliendo máximo en 3 minutos, 3 minutos y medio, claro, al aplicativo de celulares. Claro. Y por el Pisco sí se demoraron, les digo, porque yo, digamos, sabíamos que era el sur, sí, sí, pero no sabíamos dónde. Y les digo, yo esta noche estuve trabajando como periodista en América Televisión y lo que hicimos fue meter a la gente a los carros y que vayan al sur a ver qué encontraban. Exactamente. Una hora después supimos que era Pisco, pero una hora después, más o menos, fácil, ¿no? Entonces demoró. Ahora, hoy ya lo podemos saber más rápido. Eso nos permite, evidentemente, adecuar inmediatamente la conducta de la población. Porque, digamos, la población la geografía del Perú es muy importante en todo el tema de prevención de terremotos y alerta de terremotos. Y yo quisiera que le explique a nuestros oyentes qué retos nos plantea nuestra geografía, costera, andina y selvática. O sea, tenemos una geografía compleja. Bueno, mire, en realidad a nivel de las redes de monitoreo, pues realmente estamos a un nivel bastante alto en este momento, con el apoyo del gobierno y el trabajo que ha hecho nuestro Ministerio del Ambiente para enfocarnos en todo esto. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que nuestra geografía se ha formado gracias a los terremotos. Claro. Sabemos que las placas tectónicas, espero que la población ya entienda todo esto, las placas tectónicas colisionan frontalmente y en la zona costera se ha producido el arrugamiento del continente y la formación de la cordillera de los Andes. O sea, ¿no? ustedes imagínense un pedazo de papel, ¿ya? Entonces, ese pedazo de papel choca con otro pedazo de papel y se va arrugando hasta que forma la cordillera de los Andes. Y usted dice, ¿y dónde está la punta de ese pedazo de papel? En el mar. Exactamente. El filo está en el mar. La Exactamente. placa está en el mar. Entonces, lo que uno muy cerquita a la costa. Lo que uno tiene que pensar también es de que gracias a esta formación de cordillera, en los nevados, por ejemplo, tenemos agua, el hielo, se derrite, forma los ríos. Y esa agua tomamos nosotros. Entonces es un ciclo de la tierra que realmente es necesario para el hombre. O sea, algo así, es irónico, pero los terremotos son necesarios para la vida del hombre. Para formar la tierra. Ahora, Exactamente. en el caso de Lima, que nos preocupa mucho, una ciudad con 10 millones de habitantes, construida en un 60-70% por las mismas manos de sus habitantes, con suelos completamente diversos. El terremoto del 74 fue de grado 8. 7.7. ¿Ah, sí? Pues sí. Está mal Wikipedia. Hay que sí, corregir. depende qué método uno utiliza para calcular la magnitud, okay, ¿no? Entonces, y el del 66... 7.5 más o menos. Exactamente. Esos son los terremotos más grandes que han habido en Lima. Y después, nada que se le parezca, porque el de Pisco ocurre en Pisco. Es decir, nosotros lo sentimos muy fuerte en Lima, por cierto, pues estamos a 250 kilómetros de Pisco. Pero ese terremoto, para que la gente se haga una idea, si fue percibido con una magnitud de 7.9 en Pisco,
¿en qué magnitud fue percibido en Lima? No, una cosa es la magnitud, que Ajá. es un valor único. No Único. importa dónde estemos, Ok, es ese un valor único. Ya. El tema es con qué intensidad de sacudimiento percibimos el suelo. Exactamente. Y eso lo mide la escala de Richter, De- perdón, la de escala de Mercalli. Mercalli. La Así escala es. de Mercalli, ¿no? Entonces, es una intensidad mucho menor. En Lima se percibió con intensidades de 6, Y, mientras que en Pisco era 8. Exacto, para que sean. Y tienen que entender que estas intensidades son, ¿cómo es? No es que 5, ¿no es cierto?, sea un poquito más que 4. No, es un poquito más, es 100 veces más que 4. Sí. ¿Ok? Es una escala, Logarítmica. ¿cómo es? Logarítmica. Logarítmica. La palabra no se entiende, pero que se multiplica, Es un exponencial. Realmente. exponencial. Es a la décima, a la décima, a la décima y a la décima y a la décima potencia. no se trata de un grado y otro No es como la temperatura. Una manera sencilla de compararlo es, por ejemplo, hablando de la magnitud, que es donde se va estos valores, un sismo de 5, magnitud 5, que en el Perú pues hay uno cada mes, por así decirlo. Es, a cada rato. ¿No? Si uno quisiera liberar la energía que libera un sismo de 5, uno debe hacer explotar una bomba atómica como la Hiroshima. Claro. ¿Ya? Si uno quisiera un sismo de 6, tendrían que ser 30 bombas. Claro. Uno de 7, 900 bombas. Uno de 8, 27.000 bombas. ¿Qué es? Y uno de 9, 810.000 bombas. ¿No? Para que tengamos una idea que realmente las personas que digan, ¿no? Un grado más no es nada, claro. No, es 30 veces más o 33 veces más lo que está liberando. Y a la siguiente, y a la siguiente Exactamente. potencia, y a la siguiente potencia, y a la siguiente potencia. Exactamente. Ahora, hay en realidad, todavía, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna posibilidad, hasta hoy la ciencia, de predecir un sismo. No. Hay experimentación, sí, se está experimentando. Investigaciones como en la medicina, alentadoras, ¿no? Exactamente. Las investigaciones de la Universidad Católica, que usted conoce, Sí. que además los físicos, entiendo, se pelean mucho con los geofísicos. Me han dicho que los geofísicos no creen en este tema de la electricidad liberada, pero los físicos sí. ¿Ya? Pero todavía no se pueden prevenir. Sin embargo, hay un sistema de alerta en México que funciona bien porque México está muy lejos del Pacífico, está sobre una laguna, además, que permite transmitir muy rápidamente la onda. Me gustaría que le explique a la gente la diferencia entre Ciudad de México y Lima y por qué, aun cuando vamos a tener este sistema de alerta, nos puede dar 5 o 6 segundos. La diferencia en México que te puede dar hasta 45 segundos. Mire, vayamos, si tenemos tiempo, podemos conversar, ¿no? Por ejemplo, esto de lo físico es una idea muy sencilla, ¿no? Usted toma un ladrillo, que vamos a simular que es la roca que se va a romper, toma un ladrillo, usted pone un termómetro en el centro y luego con unas prensas comienza a apretarlo, ¿no? Ya tomó la temperatura. Como está apretando, hay mayor presión y la presión va a hacer que dentro del ladrillo se incremente la temperatura, ¿no? Por la misma presión y se va preparando el terreno para la ruptura en el ladrillo. En ese escenario se comienzan a generar corrientes eléctricas y se generan corrientes electromagnéticas. Exacto. Entonces uno puede tranquilamente monitorear esas anomalías, esa serie de anomalías, para llegar a decir en este momento se va a romper el ladrillo, ¿no? Entonces desde los años 75 que empezó las primeros predicción de China, en el terremoto de Haishen, por ejemplo, se encontraron estas anomalías y empezaron las investigaciones, una pelea de investigaciones por tratar de encontrar el camino a la predicción. Eso fue muy importante en ese momento, ¿no? Entonces, estos métodos físicos, que vamos a llamarle así para entendernos, comenzaron a tener mucha aplicación por doquier. O sea, todo el mundo quería encontrar el camino utilizando esto, ¿no? El último intento es en los griegos, que ellos encontraron un método electromagnético que le llamaban el método Van. Demostraron, o sea, hicieron publicaciones que el método funciona. Lo que se ha encontrado es que este método aparentemente funciona en zonas tectónicas, o sea, en fallas geológicas en el continente. Ahora, en la bahía no en zonas de subducción. Claro. ¿No? Pero obviamente, si este boom de investigación hubiera tenido algo de éxito, hubieran salido miles de publicaciones. Se ha detenido las publicaciones en ese campo. Pero obviamente un investigador siempre está detrás
detrás de la inquietud que tiene de encontrar la solución, ¿no? Y eso hay que apoyar y hay que seguir adelante. Hay que seguir peleando por eso. Claro, Ahora, eso es el en investigación objetivo, a futuro. claro. Ahora, en lo del México y Lima. México, a ver, usted lo ha mencionado perfectamente, está mucho más enterada que yo. O sea, México es una laguna, eso lo sabemos todos, las ondas sísmicas se amplifican bastante ahí. Así es. México ciudad está a 400 kilómetros de la costa donde ocurren los grandes terremotos, Guerrero, Oaxaca, claro, más o menos. Entonces, la onda por lo general se propaga 8 kilómetros por segundo. Exacto. Entonces, si yo quiero recorrer 400 kilómetros a 8 kilómetros por segundo, vamos a llegar en 55 segundos, 60 segundos. Exacto. O sea, uno puede dar un aviso en ese caso. Pero Lima Metropolitana está en plena zona costera. Sí, pues. Y los sensores que se utilizan en el caso de México, también nosotros los hemos instalado en nuestra costa. Frente a Lima, frente al Callao, en el Callao tenemos un sensor, por ejemplo. Cuando llegue el sismo a ese sensor para que me dé la alerta, ya también el sismo nos está afectando en realidad, ¿no? Pero el sistema, en este caso, por ejemplo, si el sismo ocurriera en Lima, podría ayudarle a Pisco, al que le diríamos, te va a llegar una onda sísmica en 12 segundos. Claro. Arequipa le diríamos, te va a llegar una onda sísmica en 60 segundos, ¿no? Claro. Pero a esas distancias, lo que llamamos terremoto en Lima, en Arequipa sería pues un temblorcito. O sea, no tiene mucho Por eso no se invirtió, pero se va a invertir ahora, ¿no? Sí, no, ahora se va a invertir porque en realidad ya hemos estado trabajando. El tema es que un poco de lo que hemos conversado, pues, no, vamos a hacer esto, pero nos van a decir para qué sirve, ¿no? Pues un poco la filosofía de la población. Y no es barato, ¿no? Va a ser 80, 100, 200 millones de soles. Nosotros hemos tenido ya apoyo del gobierno, vuelvo a repetir, con el apoyo de nuestro Ministerio del Ambiente. Ya estuvimos colocando sensores a lo largo de la costa. Hemos estado haciendo algunos ensayos, pruebas, ¿no? Hemos tenido reuniones con INDECI, con la Dirección de Hidrografía de la Minería. Lo que pasa es que el aviso se tiene que dar ya con INDECI. Exacto. Entonces, lo que hemos hecho, ahora le voy a comentar. Lo que hemos coordinado, hemos identificado, por ejemplo, hemos visitado la isla San Lorenzo, exacto, hemos visitado las islas Las Hormigas, claro, ¿no? Están más afuera. Exacto. Palomino. Palomino está un poco más cerca. Las Hormigas están mucho más lejos, está como a 90 kilómetros de distancia. Eso sería útil. Entonces, el día lunes, por ejemplo, tenemos una nueva reunión de las tantas que hemos hecho con el DHN, con el coronel Portilla, y ya vamos a empezar ya a instalar la estación en Las Hormigas. En Las Hormigas, ok. Entonces, si la hormiga vamos a entender de que está encima del terremoto. Exacto. Más o menos. Si tenemos la suerte de que esté así. Exacto, perfecto. Entonces, si detecta el terremoto de Las Hormigas, ya me avisa, ¿no? 90 kilómetros a 8 kilómetros por segundo, pues algo de 10 segundos, más o menos me está avisando ya que va a haber un sismo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hagamos eso, tiene que venir un trabajo bastante importante con la población para que realmente entienda lo que usted está entendiendo con tanta facilidad y no salga con que esto es una mentira, nos ha engañado. A ver, porque les explico, cuando usted en casa, esto me va a entender la señora perfecto, cuando usted siente que se mueve la tierra, primero se asusta, ¿no es cierto? Y tiene como 2 segundos de pánico y piensa, ¿es temblorcito? Uno analiza al toque si es limeño, ¿este es temblorcito o está más fuerte? Y ahí viene el sacudón. Y usted no ha salido. Pero si a usted le suena una sirena afuera que dice, es terremoto, usted sale corriendo porque ya aprendió a hacerlo. Entonces, usted dirá, bueno, 3 segundos no es nada. 3 segundos es lo que te demora llegar a la puerta. ¿Ya? O ubicarse en zonas seguras dentro del departamento. Claro, si estás en un edificio muy alto, pararte en el vano de la puerta donde tienes que parar. Si no, 3 segundos no. 3 segundos es la reacción y la acción. Ahora, para que tu reacción y acción vayan juntas, solamente entrenado, pues, como el entrenamiento militar. O sea, ahora, por ejemplo, el sistema de alerta temprana en México no es que funcione de un día al otro. No. Ha tenido cerca de 1 año y medio en hacer las pruebas, porque se tiene que calibrar el sistema para que realmente se dispare con el sismo que queremos. En México, por ejemplo, los sismos de 6, el sistema se da la alerta. Entonces aquí también hay que ver en qué... Además tienen, como digo, además de estar lejos del epicentro, tienen además, gracias a Dios no, porque también el problema de México es que no tienen un buen terreno, es un terreno fangoso, pero el agua transmite mucho más rápido la onda sísmica, mucho más rápido. Entonces tienen esa ventaja. Desventaja terrible, ustedes lo han visto, los suelos. Los suelos de México no son para construcciones importantes si es que no se hacen con todas las normas de construcción antisísmica. Porque ustedes han visto ahí edificios gigantescos que no les ha pasado nada. Y al lado de edificios que se caen y se despluman como si la tierra se los tragara.
Y eso es el agua. Es como si ustedes construyeran la ciudad sobre los pantanos de Villa, pues. No se puede, si es que no... Se puede, sí, con determinadas normas. Exactamente. Todo se puede construir, pero con las normas. Vamos a hablar de eso, de las normas, importantísimo, y de los suelos cuando regresemos. No. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos en estudios con el doctor Hernando Tavera, director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Bueno, hay otras cosas de educación que son bien importantes, ¿no es cierto? Uno es conocer el suelo de la casa. El suelo de Lima es malo en La Molina, muy malo, porque es arenoso y tiene agua. Por ejemplo, en Villa, Chorrillos, agua, problemas, ¿ok? Y la otra es la construcción. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nuestro suelo, corríjame doctor si estoy mal, porque usted es el que sabe, yo soy la chancona. El suelo de Lima es de río, aluvial, buen suelo. Cuando las piedras las trae el río, forma buenos suelos. El centro de Lima, donde estoy parado ahorita, el convento de Santo Domingo, magnífico suelo. Miraflores, San Isidro, toda la parte central de Lima, buen suelo. ¿Ok? Malos suelos, lomo corvina, o sea, todo lo que tiene arena. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer, ingeniero, se puede hacer una buena casa sobre un mal suelo? Sí se puede. Claro, si le preguntamos eso a un ingeniero o un arquitecto, nos va a decir... Todo se puede. Todo se puede. Y es normal, ¿no? O sea, uno dice, no hay suelo malo. En realidad hay que saber cómo construir en cada tipo de suelo. Y eso es uno de los grandes problemas de Lima, ¿no? Que todo es autoconstrucción. Ahora, ¿qué hacemos con las casas en los cerros? Bueno, mire, cuando a veces miles de peruanos viven en los cerros. me dicen, ¿no? Este terremoto ha causado tantos muertos. El terremoto no mata. eso lo he repetido miles de veces. Yo también. El terremoto no mata personas. El terremoto solamente sacude el suelo. Si todas aquellas personas han construido mal, con malos materiales, sobre un suelo malo o de una morfología mala, está en riesgo, ¿no? Y el tema de los cerros, pues usted ha visto noticias atrás, ¿no? Una piedra se ha desprendido y ha causado la muerte de un niño. Solamente se ha desprendido por gravedad y por el viento probablemente. Claro. Entonces, cuando ocurre un terremoto o un sismo grande, se producen tres efectos principales, ¿no? La licuación de suelos a lo largo de la costa, tal como pasó en Tambo de Mora, ¿no? Que el agua comienza a surgir del suelo como chorros porque está atrapada abajo, ¿no? El otro es el hecho del tsunami, que también se lo hemos conversado, y el otro es que los cerros se sacuden con tanta fuerza. Entonces la idea es que caerán de nuestros cerros si ya no hay piedras, ¿no? Entonces es una cosa bastante preocupante para todos realmente, ¿no? Así es. Ahora, se pueden anclar las casas bien en los cerros a la roca, o sea, ahí hay un trabajo de ingeniería. El problema es que el 60% de las casas de Lima son autoconstrucción. Exactamente. Ahora, evidentemente nadie que autoconstruye su casa se va a robar el cemento a sí mismo, ni el fierro a sí mismo. Lo que pasó en el terremoto de México del año 85, un terremoto devastador, todavía repito, no se sabe cuánta gente murió, se calcula, la Cruz Roja dice que fueron 10.000 personas y el Estado dice 4.000, pero todavía hay muchísimos desaparecidos. Los edificios que se cayeron, aparte de los más antiguos, fueron edificios públicos, nuevecitos, donde se habían robado en todo, pues en el cemento, entonces, claro, la coima, ¿no es cierto?, causó más muertes que el terremoto. El tema del 85, el terremoto del 85 realmente, créame, marcó el hito para el desarrollo de la ingeniería sismo resistente en el mundo. Sí. O sea, ahí empezó todo lo que sabemos hoy en día sobre ingeniería de construcción, empezó en México con ese terremoto, sí, ¿no? Porque fue muy curioso ver, lo que usted comenta, ver dos edificios gemelos, uno al lado del otro. Uno cayó completamente y el otro quedó intacto. Entonces comenzaron a averiguar por qué y encontraron una solución, ¿no? O sea, el suelo se movía con la misma frecuencia con la cual se estaba moviendo el edificio. Entonces se produce lo que en ingeniería se llama resonancia y colapsa. Pero el gemelo no cayó porque en cierto nivel lo habían convertido en depósito. Entonces tenía carga adicional que cambió su comportamiento de movimiento cuando ocurrió el sismo. Y entonces ahí empezó todo. Mejoraron las construcciones, en todo el mundo se comenzó a trabajar mejor, hacerle con más interés cómo se debe construir. Y probablemente lo que ha caído ahora en México pues sean viviendas o edificios que todavía quedan de la época años anterior. Atrás, probablemente, ¿no? Porque no creo que hayan sido modernos en realidad. No, porque uno ve en las fotos aéreas, digamos, edificios muy modernos, nuevos, altos, intactos, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver el suelo, hay que ver dónde te pones, como usted dice, si me pongo en el cerro y todas las rocas me van a caer encima y se van a llevar mi casa,
La ¿no? ribera de los ríos. Las laderas de los ríos, los problemas de licuefacción, y nos queda, por supuesto, el tsunami. Exacto. Es increíble, yo le voy a decir una cosa, una población costera como la nuestra, donde literalmente millones de peruanos vivimos en la costa, lo nada o poco que sabemos de tsunamis, como si nunca hubieran pasado. La gente cree que, ¿sabe qué pasa, ingeniero? Que un gran terremoto, pero de los de verdad grandes, ocurre cada 100 años. Entonces no hay tiempo de que una generación le pase a otra su sabiduría. Exactamente. Ese es el problema. O sea, el terremoto de 1746, que es de los registros, el terremoto más grande registrado en el Perú, el cual, la calle que tenemos acá adelante se llama Conde de Superunda. ¿Por qué? Porque ese es el título que le dan al virrey. Superunda quiere decir sobre las olas. Sobre las olas. O sea, este virrey reconstruyó el Callao y Lima sobre la inundación que produce un tsunami. Según el registro de la época, el Callao tenía 5.000 habitantes. Sobrevivieron 500. Es decir, mataron al 95%, el tsunami mató el 95% de la población. Entonces, no es broma lo que va a pasar en la Punta y en el Callao. ¿Por qué, ingeniero, no le damos importancia al tema del mar? Ahora ha mejorado también mucho, eso sí, ha mejorado la Costa Verde también. No le damos, y además el ingeniero Curuyúa nos ha dicho, de 10 a 15 metros de altura. Sí, o sea, todas las simulaciones numéricas que hacemos para tratar de reproducir lo que podría pasar nos sale alturas de ola del orden de lo que usted está mencionando, por encima de los 10 metros. Pero estamos hablando de las olas que llegan, pero detrás de las olas llega un volumen de agua que también viene con mucha fuerza y comienza a arrasar. Es un tren de olas. Es un tren de olas. En el caso de Japón, por ejemplo, donde a veces digo, irónicamente digo que he tenido la gran suerte de estar en el terremoto de Japón, Claro. he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, algunas bahías donde el volumen de agua ha llegado a 47 metros de altura, bestia, ¿no? Entonces, es preocupante realmente. Pero eso es en lo el que- Asia. Me explicó el ingeniero Kuroiwa, por ejemplo, que en el famoso terremoto en Indonesia, Sí. con posterior tsunami, la ola era de 30 metros. Sí. Ya, eso en la costa peruana no pasa justamente por la conformación morfológica de la caída, Sí, ¿no es cierto?, de la costa sí. peruana hacia la fosa. Nada, chucha, que sé demasiado. Sí, Estoy me sorprende, yo estoy no sé a qué he venido realmente. Estoy medio traumadita con la historia. No, es que de verdad, yo le digo, para mí fue muy traumático, le contaba en la pausa del terremoto del 2001 en Arequipa, como periodista, porque no pudimos dar ninguna alerta y la gente murió ahogada en Camaná y en Punta Bombón porque se metió a sacar pescado del mar. Sí. Porque el mar se retira y la gente pensó que bueno, que el pescado estaba ahí, lo podía recoger y 10 minutos después le venía la ola encima. Entonces me metí de cabeza a estudiar el tema. Y las reglas son, me corrige si lo hago mal, ingeniero. ok. A ver, las reglas son, si usted siente un terremoto, y créame, cuando es un terremoto uno sabe que es un terremoto, ¿no es cierto? Terremoto es cuando usted no puede sostenerse en pie, ¿ok? Cuando usted siente y está parado frente al mar, tiene 10 minutos para alcanzar por lo menos 10 metros de altura. Y si no hay altura, distancia, ¿ok? Los mapas de inundación para cada bahía del Perú están registrados por la Marina del Perú. Entonces, si usted vive habitualmente en un lugar, tiene que consultar el mapa de inundación. Por ejemplo, en Villa, el agua llega hasta la carretera. Sí. En Asia, el agua llega hasta la carretera. Y si no estás cerca del cerro para subir, tienes que correr hasta la carretera. Tienes 10 minutos para correr a la carretera. Ok, ustedes me van a decir, es que no hay forma de que llegue. Bueno, entonces tienes que comenzar a pensar qué solución le vas a dar para alcanzar tus 10 metros. Porque el tercer piso de una casa es 6 metros 40. Los he medido, ¿ah? Porque he tirado mi wincha para medirlo, ¿ah? Por si acaso. Entonces, no te dan. Treparte al techo del segundo piso no te da. No es suficiente. En Paracas, en el terremoto de Pisco, el ingeniero Woodman encontró agua, o sea, tierra mojada, a 10 metros de altura. Eso, se amarraron a un poste arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿me equivoqué? No. No. Estamos bien, estamos bien. ¿Y por qué no repetimos esto todo el día del Instituto Geofísico? Todo el día, como mensaje permanente. Y para todo el Perú. Y para todo el Perú. En realidad se hace. El tema es de que probablemente hayan otros temas más de interés Sí, pues. para la población o para Se olvidan. el que concierne, ¿no? Y todo lo que usted está explicando demuestra que hay conocimiento, ¿no? Y eso involucra también el hecho de que realmente tratar de sembrar cultura de prevención en la población
tiene que ser un trabajo bastante cercano con los medios de comunicación, ¿no? Uf. Yo alguna vez... Yo no podía entender por qué el Pacific Tsunami Warning Center notificaba a Hidrografía del Perú. Y hasta que la Dirección de Hidrografía nos notificaba a los medios de comunicación, ya había pasado el tsunami. El problema es, por ejemplo, lo que usted ha mencionado, cuando el tsunami es cercano, con sismo cercano, Exacto. se hace lo que usted ha mencionado. Así es. Cuando el tsunami es Lejos. fuera de nuestro territorio, el Hawái es el que tiene la gran estructura armada De boyas. para hacer el monitoreo de todo esto y hacer el seguimiento realmente, ¿no? Y eso fue a raíz del terremoto de Chile 60, del año 60, de ¿no? Valdivia. Que Hawái fue afectado completamente. No, y Entonces Japón. desarrolló, claro, pero Hawái fue afectado, entonces Hawái dijo, yo estoy en el centro, cualquier tsunami de cualquier sitio me va a arrasar, entonces yo hago mi sistema de alerta de tsunamis, ¿no? Y es así como todo esto se ha crecido. Y se une todo el Pacífico. Fue muy interesante porque Estados Unidos, Hawái pertenece a Estados Unidos, Japón y todos los países del Claro, Pacífico. todos los sitios donde generan los grandes terremotos. A partir del año 60, yo les he contado el terremoto. Mata en Valdivia ferozmente, es un terremoto, uno de los terremotos más críticos, grado 9, en Chile, uno de los terremotos más feroces que hay. Pero luego, al día siguiente, ¿no es cierto? Mata en Hawái, mata en Japón. Sí. Porque nadie sabía que venía un tsunami. Y resulta que la ciencia ya en ese entonces, en el 60, permitía con boyas medir. Pero claro, no había computadora. No había comunicación a lo que hay ahora. Exacto. Hoy en día, con mi computadora acá, yo entro al PTWC, que es Pacific Tsunami Warning Center, y yo leo el boletín. No tengo que esperar que la Marina me lo dé. Claro. Entonces, ¿cuántas veces en estos años le diré? Yo he entrado de frente y me dice, hay terremoto en Japón, ya el Pacific Tsunami Warning Center dice que la hora llegará a la costa peruana con tantos centímetros, sale todo. Claro. ¿Ya? Claro, está en inglés, chicos, ¿ah? Pero aparte de eso, la ciencia pues es en inglés ahora. Entonces, pero está la información. Entonces, acuérdense ustedes del terremoto en Japón, usted no estuvo acá, la Costa Verde se retiró el mar, quedó en piedra, la gente bajaba a ver, y decía, no vayan a ver. Y en ese momento regresó el mar muy mansamente. Que eso es una posibilidad. La otra es que venga con una furia espantosa. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar? Cierras. Imagínese usted, y recuerdas esa noche que cerraron la Costa Verde, ¿ya? Y el alcalde de Chorrillos no quería cerrar. No quería cerrar la Costa Verde, el alcalde de Chorrillos. ¿Qué hacemos si los alcaldes no colaboran? Es cultura. Meterlos presos, porque no puede ser. Es claro que es cultura, pero es muy importante la colaboración de los alcaldes. No ven los suelos, se construyen en cualquier sitio, no quieren cerrar la Costa Verde. No. Entonces tú no dices, ¿qué le pasa a esta gente? Por ejemplo, Japón, que es uno de los países pioneros en el tema de gestión de riesgo. Y disciplina, ¿no? Por ejemplo, y disciplina, bueno. Eso tiene su historia, bueno, se puede comentar un poco, pero ellos tienen en los sitios donde ven que hay mayor concentración de población, ellos han construido plataformas como mesas gigantes, que no son parques de estacionamiento para vehículos, son plataformas gigantes donde la población tiene la opción de subirse ahí si es que se da la alerta de tsunami, ¿no? Claro. O sea, Eso lo me dijo el ingeniero Goodman, que no la hay... Costa Verde, la única... Miren, si viene un terremoto en verano, porque acá hay la idea que los terremotos son solo en octubre, Sí, ¿no? sí. En invierno, es de mayo a octubre, después ya no hay terremoto. Mentira. Ya llega octubre. Ya llega octubre ahorita. Pero si viene un terremoto en verano, uno grande, y hay un millón de personas en la Costa Verde un domingo, y viene un tsunami, tenemos la peor tragedia que haya podido ocurrir en la historia del Perú. Porque la gente no va a poder subir por la subida de Armendáriz ni por la subida de Chorrillos. Entonces, una alternativa era hacer esas plataformas gigantes de 10 metros nada más, donde la gente se pare. Exactamente. San Miguel y Magdalena sí han puesto un montón de puentes y además, como no tiene playa, no tiene tanta gente. Entonces sí pueden salir rápidamente. Pero Agua Dulce, o sea, yo no te quiero contar lo que puede pasar ahí. Porque tienes que llegar a la subida y agarrar 10 metros para arriba. Es bien Y el duro. común de las personas lo que va a hacer es coger su vehículo. No va a tener el criterio de subir Ahí dice, simplemente. error. Ese es un error, por ejemplo, Error, ¿no? error. Coger el vehículo y tratar de ganar terreno con un error, no. olvídate el carro. No tienes tiempo. No tienes tiempo. Coges a tus hijos y corres. Por eso las mochilas de emergencia, ahí sí son lógicas, ¿no es cierto? O las medicinas que tú tienes que tomar, por ejemplo, los diabéticos, etcétera. Esa gente tiene que tener un cooler con sus cosas preparado para salir corriendo. Si es que vive frente al mar, además. Donde, miren, cuando pasó lo de Pisco, la gente de San Andrés se fue a dormir atrás, al toque. Agarró, salió corriendo hacia atrás
y pasó la noche atrás. ¿Por qué? Porque son pescadores, conocen el mar, saben el comportamiento. Saben lo que va a pasar, miran el mar todo el día, saben lo que va a pasar. Nosotros que vivimos en ciudades costeras no miramos el mar, ¿no es cierto? No miramos. Lo miramos en verano nada más. No miramos, nos bañamos rico y nada más. Pero de generación en generación, como les repito, son 100 años, es bien difícil transmitir el conocimiento. Hay una cosa importante, mire, y es irónico también. Chile en los últimos 100 años han tenido más de una docena de sismos muy grandes que en el camino les ha ido enseñando cómo deben construir y la población se ha ido ganando un poco más de cultura. Entonces en nuestro país no hay terremotos. Porque Entonces, nosotros aprendemos necesitamos a golpes. terremotos. Acá nosotros aprendemos a golpes. Entonces, cuando viene el Huayco y se ve a tu casa, sí, pues no debí haberla construido ahí, ¿no? Ya aprendí, muy bien. A veces la vuelvo a hacer ahí. Pero también el peruano tiene la particularidad de que olvida rápidamente las cosas. Sí. Y cada vez, le apuesto que el próximo terremoto que ocurra en nuestro país, en algún momento, la población va a reaccionar como si fuera la primera vez que ocurre, ¿no? Sí. Después de haber visto todo lo que pasa. 2007 es un espejo realmente de todo lo que nos podría pasar, como estructuralmente y como población, obviamente, pero ya lo olvidamos. O sea, ya quedó ya eso. Y además les digo una cosa. Ya no pasa eso acá. 7.9 es fuerte, pero acá tenemos, los grados de terremoto llegan hasta grado 10. 9.5 es el de Chile, es el más grande. Es el más grande. el más grande. ¿Qué es cataclismo? ¿Eso usted cree que no puede pasar en Lima? Sí, y en cualquier punto del Perú, porque toda la geografía peruana es sísmica, toda. De Tacna a Tumbes, hasta Iquitos es sísmico, o sea, todo es, porque la placa que está en el Pacífico afecta completamente todo. Una idea clara aquí es, por ejemplo, para que todos entendamos, donde hay cordilleras, hay sismos. Claro, pero hay gente que dice, sí, pero en la selva no hay, No, en mentira. Iquitos no hay sismos, pero perciben los sismos de la zona de Moyobamba, de Rioja. Claro. Esos los perciben, pero no hay sismos en realidad ahí. Claro. En Puerto Maldonado tampoco hay, pero perciben los sismos que ocurren en Cusco, claro, exactamente, en Puno, etcétera, pues están muy cerca. Cusco. Exactamente. Entonces, no es que no los van a percibir, no los generan. Exacto. ¿Ok? Pero, ya saben la regla, donde haya cordillera y Océano Pacífico, que está roto si quieren, abajo, abajo, es como si estuviera roto. Ahora, ustedes saben, hay cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Pisco implica una ruptura de la corteza terrestre, creo que de 100 kilómetros, ¿no? Nada 150 kilómetros. Nada más. O sea, la corteza se rompe 150 kilómetros. Se moviliza en realidad. La placa. La placa se moviliza. Hace crack, crack, crack. Sí, exactamente. 150, nada más. Y eso destruye todo lo que destruye. El terremoto de Chile del 60, 1000 kilómetros paralelo a la costa. Claro. Terremoto de Japón del 2011, 550 kilómetros paralelo a la costa. Terremoto de Chile del 2010, 400 kilómetros paralelo a la costa, ¿no? Ahí se evacúa. Terremoto de Pisco, como usted ha mencionado, pues 150 kilómetros paralelo a la costa, ¿no? Ahora, lo que ha pasado va a volver a pasar. Los terremotos son cíclicos. O sea, los geofísicos siempre te dicen, geológicamente lo que ha pasado va a volver a pasar. Exactamente. O sea, si aquí hubo agua, va a haber agua. Sí. Si aquí hubo lodo, va a haber lodo. Si aquí hubo terremoto, va a haber terremoto. Si aquí hubo lluvia, va a haber lluvia. Entonces, por el amor de Dios, basta ver las quebradas. Vuelen en un avión y miren las quebradas por donde baja el Huayco. Clarísimo. El Huayco puede tener 200 años, pero va a volver a bajar. Sí. Entonces, si ya lo sabemos. A mí me preguntan, ¿va a haber un terremoto en Lima? Yo siempre digo, sí. ¿Cuándo? No, pues eso no te lo puedo decir. Pero estoy absolutamente segura que va a haber. No sé si me alcance la vida para verlo, pero va a haber. Entonces, si ya lo sabemos, yo no entiendo. Me dice, es que no se pueden predecir. Ya están predichos. Ya te lo predije, va a haber. Las veces que yo he hablado, lo he hecho de esta manera. Si yo me compro un terreno en la zona de Belén y Iquitos, ¿no? Lo primero que me van a decir los vecinos, me van a decir, construye tu casa sobre pilotes, porque aquí nos inundamos todo. Entonces voy a poner los pilotes. Lógico. Si yo compro mi terreno en Huancayo, por ejemplo, me van a decir, acá llueve mucho, tu techo hazlo de esta manera para que no te ahogues. Entonces hago mi techo en triángulo, ¿no? Que es lo que debe ser. Si yo vivo en Lima, acá ocurren terremotos. Tengo que hacer mi casa de tal manera que pueda soportar el sacudimiento del suelo, ¿no? Y en realidad aquí es lo último que pensamos, ¿no? A veces pienso que la población tiene otras preocupaciones más importantes de supervivencia
que estar pensando realmente en la parte de construir bien, etcétera. Como ¿no? dice el ingeniero Grúa siempre, amarre bien arriba, amarre arriba. Porque miran, las casas tienen que ser flexibles. Usted dirá, no, si es flexible se me cae. No. Hay cierta idea de que mientras más columnas es mejor y no necesariamente hay un tiene que punto ser crítico. eso, ¿no? Exacto. No tiene que ser ni tan flexible No, ni tan rígido. Así Claro. es. Ya, hay un punto crítico donde es como debe diseñarse, ¿no? Y eso lo hacen los ingenieros, obviamente. Ahora, miren ustedes, Claro. yo vivo muy cerca de la Huaca Puquiana. Pregunté el otro día a mi hija, ¿cuánto tiempo tiene esto acá? Como 1500 años. Ahí está, ¿eh? Tiene una técnica de construcción con los ladrillitos de lado, que los ladrillitos bailan con el sismo. Y no se cae, es toda una pirámide. No, es que son paredes muy anchas, Exacto. puestos los ladrillos uno con otro, y cuando ocurre el sismo, simplemente los ladrillos se mueven en sus espacios. Exacto. Y no colapsa, simplemente se reacomoda Bailan. en su espacio, ¿no? Entonces, pero imagine que si solamente tuviéramos una columna de ladrillo, no Fatal. tiene con quién encajar y simplemente colapsa. Bueno, mi casa no tiene columnas, tú sabes. Solo Son muros antiguas. portantes. Ahora, la casa baila. Yo en el 2007 la vi bailar. Yo nunca he visto una casa moverse así de lado a lado, se mueve completita, pero toda, Pero no se cayó. absolutamente flexible. No, claro, no se cae. Ya me habían dicho los ingenieros, no se preocupen, esto no se cae. ¿Pero por qué? No se cae. Esta casa vieja de los 40 no se cae porque los muros son anchísimos. sí, claro. Son muy anchos. Bueno, ha sido muy interesante conversar con el ingeniero Hernando Tavera, que es el director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Como ven, la ciencia avanza muchísimo de la mano de las comunicaciones, entonces tenemos que seguir hablando de esto una y otra vez, no para que usted se muera de miedo, no para que usted llame al colegio a sus hijos, diga que se no, para que se dé cuenta que tiene que tener un plan. Claro. Es igual, ¿no? Perdón, un plan. cuando uno va a un centro comercial de estos peligrosos que llamamos, siempre uno dice, no, vas a ir, no lleves esto, no lleves aquello, no lleves el otro, Claro. ¿no? Entonces uno va preparado. Preparado. Entonces, la No lleves idea, cartera, la no idea lleves es que cartera. cada mañana cuando se toma desayuno, siempre decir, no, y mira, si pasa algo, no te olvides, tienes todo, acuérdate de llamar aquí, ya sabes, nos encontramos. Siempre dialogar, ¿no? Mensaje El de diálogo texto. es importante. Ahorita ¿no? decirle a todos sus hijos, mensaje de texto. Sí, Ahora eso todos es. tienen celular, por el amor de Dios. Mensaje de texto, y se acabó, estoy bien, ya está. Es todo lo que se necesita. O el famoso grupo de WhatsApp, ¿no? Simplemente Claro. todos tienen celular, si estoy en tal sitio, estoy Ahora, en tal sitio. yo ya no sé está, ¿no? yo no sé cómo el WhatsApp va a responder. No lo sabemos. No lo sabemos no lo todavía. sabemos, Eso es lo que no lo nos falta. sabemos. Funciona con el plan de datos, por lo que tendría la misma efectividad de un mensaje de texto, si es que la operadora sigue funcionando. Claro, Exacto. todo Sí, depende algo de eso. que noté ayer, por ejemplo, durante el terremoto en México, es que estaban pidiendo que se abran las líneas de Wi-Fi. Porque hay edificios que tenían internet fijo y eso era bueno compartirlo, por ejemplo, ¿no? Ya. Bueno, son experiencias que se tienen Sí. que aprender en el camino, obviamente, ¿no? Claro. Acá hay. Bueno, David Ferli siempre me dice que más muere gente en Lima en siniestros viales que en terremotos. Eso es verdad, ¿ya? Pero la gente también pues no tiene ninguna cultura de prevención en materia vial. En general creemos que somos inmortales, porque si no lo somos. El terremoto ha matado a través de la historia más gente que todas las guerras juntas. Ah, sí, claro. Entonces Por eso supuesto. deja ya una Eso clara también, así es. lección, ¿no? Bueno, Vamos. muchísimas gracias, nos vamos porque ya desde todo el Perú nos están reclamando por la hora, así que nos tenemos que despedir, ya saben, hagan su plan y mañana nos reencontramos aquí nuevamente. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Solo para mejorar las condiciones de vida de su papá. Ya, ok, no sale libre, pero por lo menos con un arresto domiciliario ya está más en la calle. Claro. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es, uno no finge con la salud de su padre, no finge con la carcelería de su padre. No lo va a ver, no le permite que tramiten una ley que lo beneficiaría claramente, y está en completo desacuerdo con el indulto. O sea, los asesores de Pedro Pablo Kuczynski que le decían indúltalo para que ella te apoye, no tenían la menor idea de lo que está pasando hasta que Keiko fue y pidió una tregua, ¿se acuerdan ustedes? En julio, donde no habló del indulto durante toda la sesión que tuvo con PPK. Después de haber estado a punto de censurar a Sombrío,
Y ya cuando Kenji salía firme, iba a Palacio, ellos notaban que el indulto era una realidad, que no les extraña que cuando regrese el presidente a Roma, Keiko pida otra reunión. Porque ayer, esto ha sido muy gracioso, ¿no? A ver, ¿cómo les cuento? Apoyo Consultoría es una empresa del grupo Apoyo que presta eso, consultoría a las empresas privadas. Y entre sus servicios, a sus clientes, una vez al mes hace una charla, ¿no es cierto?, donde les dan los indicadores económicos, el crecimiento, toda la parte económica, e invitan a un periodista para que este periodista haga un análisis político, los periodistas que cubren política. Es el club de Tobia, Augusto Álvarez, Juan Carlos Tafur. Antes invitaban, por ejemplo, a Carlos Basombrío, claro. En fin, a personas que tienen análisis político y que pueden exponer. Bueno, entonces Juan Carlos fue esta semana y el PowerPoint de Juan Carlos lo colgaron en la página web de Apoyo Consultoría, porque es público, no tiene que ser millonario ni empresario. Además, las opiniones de Juan Carlos son muy conocidas. Y Juan Carlos opina que el indulto está muy muy cerca, está por salir, que los exámenes médicos están listos, etc. Y esto ayer lo publican como si Apoyo Consultoría fuera la que dice que Pedro Pablo Kuczynski va a salir. Va a indultar. Va a ser indultado. Y claro, no es de autoría de ellos no hacen análisis político, invitan a periodistas a hacerlo, es de autoría de Juan Carlos. Y Juan Carlos se lo dice porque está seguro y porque se lo han dicho. Entonces, si no sucede, algo pasó en el camino, pero que existe la voluntad, él ha podido constatar de que existe. Yo tengo también, digamos, ahí me han dado algunos nombres de personas cercanas a Pedro Pablo Kuczynski que hoy están en el poder y que están a favor. ¿Verdad? Entonces, y esas personas, otras que son indiferentes, que no les importaría, y otras que están absolutamente en contra. Una de las que estaba absolutamente en contra era Marisol Perestello, por eso la han sacado. Abiertamente y públicamente. Públicamente, yo no, además, en privado se lo dijo a Fernando Zavala, yo no voy a firmar el indulto, de ninguna manera. ¿Ya? Porque finalmente Marisol Perestello es abogada y sabe de las consecuencias jurídicas que esto tendría. Porque sería muy fácil declarar nulo ese indulto muy rápidamente, de verdad. Si es que no se cumplen las causas o si es que es una farsa. Porque lo que no puede haber es una farsa. O sea, no puede ser el indulto a Cruciat. Claro. ¿No? Usted lee la resolución del indulto a Cruciat, pucha, que el hombre se estaba muriendo, una cosa espantosa, uno leía, y una serie de enfermedades complicadísimas, ¿no? Y la verdad es que no era, pues, tuvo que cumplir su condena. No era lo que se decía que era falso. Igual acá, si Alberto Fujimori tiene la presión alta, bueno, mucha gente pues tiene hipertensión, ¿no? Claro. Y si tiene dispepsia, lo que quiere decir es que tiene gases, pues, ¿no? Y si está deprimido, bueno, ¿quién no lo está? Estando en la cárcel, ¿no es cierto? Pero eso no es una condición de grave, ¿no es cierto?, trastorno de la salud que sea de causa mortal. A pesar de que Alberto Fujimori en sus tweets, cuando los pone, dice que se está muriendo. Sí. Entonces se ha notado todo el tiempo, me voy a morir, quiero más tiempo para unir a mis hijos, pero ya me muero. Entonces todo el tiempo se está muriendo. Pero Alberto Fujimori tiene la misma edad que Pedro Pablo Kuczynski. Es más, creo que es un poquito menor. O sea, que no es que sea tan viejito, no tiene 90 años. No tiene ni siquiera 80 años. ¿Se dan cuenta? Y hoy por hoy, una persona de 80 años, con las comodidades que hay en la vida moderna, llega bastante bien, ¿no? Ahora, Rosa María, así como lo estás exponiendo, sin duda, si no le conviene a la bancada de Fuerza Popular, si no le conviene a Keiko Fujimori, ¿cuál es el negocio acá? Bueno, perdón, la bancada de Fuerza Popular no tiene voluntad. Correcto. Su voluntad es la expresión de la voluntad de Keiko Fujimori. Y todos se enfila con esa expresión. Si mañana Keiko le dice, todos luchan por el indulto de mi padre, todos luchan por el indulto de su padre. ¿Se dan cuenta? O sea, hoy día les dice, muerden a Kenji, muerden a Kenji. Claro. ¿Cuál es el negocio? O sea, no hay ninguna voluntad de la bancada de Fuerza Popular. La bancada de Fuerza Popular es un grupo de gente aterrorizada que expresa la voluntad de Keiko Fujimori. Por eso es interesante escucharlos, porque lo que se escucha es la voluntad de Keiko Fujimori, muchas veces de lo que ella no puede decir, porque ella no puede decir, yo no quiero que salga mi papá, porque políticamente es fatal. ¿Por qué Keiko Fujimori no quiere que salga su papá? Primero porque, como les digo, hay este resentimiento desde el 2011, un fuerte pleito, y ahora que volvió a perder, imagínense ustedes, ¿no? Dos,
porque ella cree que si él sale para hacer un movimiento político que si bien él no pueda liderar, lo va a hacer interpósita persona, ya sea Kenji o otra que él escoja, pero ella no va a ser la escogida, de ninguna manera. Eso está claro. Entonces, ella no puede perder la cuota de poder que tiene, porque ella siente que se lo ha ganado, ella, no su padre. Entonces no puede permitir ni que lo indulten, ni que salga un arresto domiciliario, en fin, que no dirija el partido lo dirige ella. Y el día que ella sea presidenta, verá qué hace con su papá. Y probablemente, si lo indulta, lo mete en un avión y lo manda a Tokio. ¿Te das cuenta? O sea, tú te indultas, pero tú no haces vida política. Chao, te vas a Tokio. Si no, viene a la Corte Interamericana, ya me allano a que el indulto es nulo y te fregaste. ¿Se dan cuenta? Pero lo que no puede hacer ella es, en este momento, tener a su padre de contendor. Y eso es lo que va a pasar. Va a ser su contendor. Y eso la obligaría a retirarse, porque no va a poder competir contra Alberto Fujimori. Y Kenji como el nuevo Fujimorismo. Obviamente un Fujimorismo que se perfila en ciertos temas mucho más amable. Kenji Fujimori no está al lado de grupos evangélicos radicales, ¿no es cierto? No está a favor de los derechos humanos, está a favor... Está muy abierto a negociaciones. Eso está claro. Así es, está clarísimo. Está a favor de lo que tú quieras, ¿no? Del libre mercado, los derechos humanos, o sea, del lado bueno de las causas, como dicen, ¿no es cierto? Claro. Vamos a investigar a los Sodalicium, el primero en la fila es él. Keiko lo para. Error político de Keiko. Fue Gran Cruz, o sea, la más alta condecoración otorgada por el Estado peruano a cualquier funcionario público, ¿ok? Gran Cruz. La Gran Cruz de Alan, ¿no? Estamos buscando la foto, pero ya les hemos dado hasta la resolución y la fecha, así que nadie podrá decir que no estamos viendo. Las he visto porque me las han mandado por Facebook, pero digamos, mi torpeza digital es tal que no puedo pasar la foto de Facebook a Twitter, pero en un rato se las vamos a poner. Ahora, si alguien nos ayuda, yo encantada, ¿no? Lo retuiteamos de inmediato. De inmediato. Claro. Digamos, la foto existe, no estoy inventando nada, la he visto anoche. Muy bien. Ahora nos vamos a los terremotos. Estamos con el doctor Hernando Tavera, director ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Siempre nos acordamos del Instituto Geofísico cuando tenemos miedo. Es casi como acordarse de Dios, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de Dios cuando tienes miedo? El Instituto Geofísico siempre aparece para los reporteros cuando hay un terremoto. Yo sigo en Twitter al Instituto Geofísico, por cierto, y es la entidad del Estado encargada científicamente, ¿no es cierto?, de monitorear en todo el país a través de la ciencia, porque el señor no tiene una varita mágica, ¿no es cierto?, cuál es el impacto, el grado de los temblores que hay en el Perú. Señor Tavera, muchas gracias. Hay que decirlo, el sistema está funcionando cada vez más rápido porque tenemos la información puntual a los segundos. Hay que entender que las comunicaciones han evolucionado bastante, ¿no? Entonces también eso ha llevado al hecho de que la instrumentación cada vez sea más sensible. Así es. Y lo que si antes reportábamos sismos de magnitud 4 o 5 para arriba, ahora estamos desde 3 para arriba. Sí, ¿no? Sí veo. Y ya el escenario ha cambiado realmente, ¿no? Ahora, si yo recuerdo que, por ejemplo, en el terremoto de Pisco, sí hubo una cierta demora. Sí. ¿Por qué? Porque lo que nos decían es que tú no puedes medir el terremoto en el mismo punto donde se produce el terremoto, porque lo único que te sale en el sismógrafo es una barra negra. Sí, o sea, ni siquiera hay una curvita. Hay que pegarse al micro, ¿Y por qué se demoraron en el de Pisco? Sinceramente, o sea, haciendo un diagnóstico realmente y cómo hemos evolucionado, en el 2007 aún la transmisión de la información que venía de nuestros sensores que estaban en el campo se hacía por línea telefónica. Era una especie de interrogación teléfono a teléfono. Claro. No teníamos lo que hoy en día ya tenemos, que es una red que transmite por satélite. Okay. O sea, ahora ya es infalible, ¿no? O sea, tenemos 50 estaciones en el país. En el terremoto de 2007 teníamos alrededor de 7, 8, que era por telefonía. ¿Solo 7, 8? Ahora 7, tenemos 8 50. enlazados de tecnología, enlazados por telefonía. Teléfono. Entonces, cada vez que había un sismo fuerte, teníamos nosotros que llamar por teléfono a la estación, al equipo, y decirle, mándame el dato. Entonces, acuérdese que... Claro, y si no tenías teléfono, exacto, imposible. Y si había colapso de líneas telefónicas. Exacto. Entonces, ahora no, ahora tenemos 50 estaciones satelitales, enlazadas por satélite,
tenemos alrededor de El satélite no se cae, No chicos. se cae. Tenemos, es nuestro satélite, ¿no? no es nuestro satélite, es un servicio que está alquilado ya desde el 2011. Ya. Tenemos también 20 estaciones por internet también para el tema. Entonces ahora nuestros reportes con todos los ensayos y diagnósticos que hemos hecho, pues está saliendo máximo en 3 minutos y medio, Claro. al aplicativo de celulares. Claro. Y por En Pisco todos sí se demoraron, les digo, porque yo, digamos, sabíamos que era el sur, Sí, sí. pero no sabíamos dónde. Y les digo, yo esta noche estuve trabajando como periodista en América Televisión y lo que hicimos fue meter a la gente a los carros y que vayan al sur a ver qué encontraban. Exactamente. Es eso. Una hora después supimos que era Pisco, pero una hora después, más o menos, fácil, ¿no? Entonces demoró. Ahora, hoy ya lo podemos saber más rápido. Eso nos permite, evidentemente, adecuar inmediatamente la conducta de la población. Porque, digamos, la población la geografía del Perú es muy importante en todo el tema de prevención de terremotos y alerta de terremotos. Y yo quisiera que le explique a nuestros oyentes qué retos nos plantea nuestra geografía, costera, andina y selvática. O sea, tenemos una geografía compleja. Bueno, mire, en realidad a nivel de las redes de monitoreo, pues realmente estamos a un nivel bastante alto en este momento, con el apoyo del gobierno y el trabajo que ha hecho nuestro Ministerio del Ambiente para enfocarnos en todo esto. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que nuestra geografía se ha formado gracias a los terremotos. Claro. Sabemos que las placas tectónicas, espero que la población ya entienda todo esto, las placas tectónicas colisionan frontalmente y en la zona costera se ha producido el arrugamiento del continente y la formación de la cordillera de los Andes. O sea, ¿no? ustedes imagínense un pedazo de papel, ¿ya? Entonces, ese pedazo de papel choca con otro pedazo de papel y se va arrugando hasta que forma la cordillera de los Andes. Y usted dice, ¿y dónde está la punta de ese pedazo de papel? En el mar. Exactamente. El filo está en el mar. La Exactamente. placa está en el mar. Entonces lo que uno Muy cerquita a la costa. Lo que uno tiene que pensar también es de que gracias a esta formación de cordillera, en los nevados, por ejemplo, tenemos agua, el hielo, se derrite, forma los ríos, y esa agua tomamos nosotros. Entonces es un ciclo de la tierra que realmente es necesario para el hombre. O sea, algo así, es irónico, pero los terremotos son necesarios para la vida del hombre. Para formar la tierra. Ahora, Exactamente. en el caso de Lima, que nos preocupa mucho, una ciudad con 10 millones de habitantes, construida en un 60-70% por las mismas manos de sus habitantes, con suelos completamente diversos. El terremoto del 74 fue de grado 8. 7.7. ¿Ah, sí? Pues está mal Wikipedia, hay que Sí, corregir. depende qué método uno utiliza para Ya. calcular la magnitud, Ok. ¿no? Y el del 66... 7.5 más Exactamente. Esos son los terremotos más grandes que han habido en Lima. Y después, nada que se le parezca, porque el de Pisco ocurre en Pisco. Es decir, sí. nosotros lo sentimos muy fuerte en Lima, por cierto, pues estamos a 250 kilómetros de Pisco. Pero ese terremoto, para que la gente se haga una idea, si fue percibido con una magnitud de 7.9 en Pisco, ¿en qué magnitud fue percibido en Lima? No, una cosa es la magnitud, que Ajá. es un valor único. No Único. importa dónde estemos, Ok, es un valor único. Ya. El tema es con qué intensidad de sacudimiento percibimos el suelo. Exactamente. Y eso lo mide la escala de Richter, Exacto, perdón, la escala de Mercalli. La Así escala es. de Mercalli, ¿no? Entonces, es una intensidad mucho menor. En Lima se percibió con intensidades de 6, Y mientras que en Pisco era 8. Exacto, para que sean. Y tienen que entender que estas intensidades son, ¿cómo es? No es que 5, ¿no es cierto?, sea un poquito más que 4. No es un poquito más, es 100 veces más que 4. Sí. ¿Ok? Es una escala, Logarítmica. ¿cómo es? Logarítmica. Logarítmica. La palabra no se entiende, pero que se multiplica, Es un exponencial. Realmente. exponencial. Es a la décima, a la décima, a la décima y a la décima y a la décima potencia. O sea, no se trata de un grado y otro grado. No es como la temperatura. Una manera sencilla de compararlo es, por ejemplo, hablando de la magnitud, que es donde se va estos valores, un sismo de 5, magnitud 5, que en el Perú pues hay uno cada mes. Vamos a hacer un proyecto para que mi padre vaya a descansar a su casa. No, que se lo para. No, vamos a modificar la Constitución, vamos a crear un Senado, vamos a hacer una reforma electoral, vamos a hacer una reforma política. Que se lo para. Entonces, es cierto que él no anda
en el Congreso, eso es verdad, y de eso lo acusan los de la bancada, no viene a trabajar. Sí, pero está haciendo campaña por todo el Perú, pues. Que eso es lo que quieren impedir que haga. Y dos, la otra parte de su digamos, se la pasa yendo a la Dirosa a ver a su papá. El mismo Aguinaga ya salió en defensa abierta de Kendi ayer, porque es el único que va a ver a su papá a la clínica, pues. Entonces, ahora, ustedes dirán, ¿por qué pasan esas cosas? Bueno, porque esta es una familia muy, muy disfuncional. O sea, esos hijos crecieron, bueno, en su primera infancia y adolescencia tal vez de Keiko en un hogar, pero a partir de los 15 años de Keiko, y Kenji era muy chiquito, pasaron a vivir en locales del Estado, sea Palacio de Gobierno, sea el CIN, en algunos momentos absolutamente aislado, todos, y sin madre. En otro largo momento, Kenji ha confesado que durante 5 años no vio a su madre, por órdenes de su padre. Entonces, desde los 12 hasta los 18 años nunca vio a su mamá. Entonces, ¿quiénes fueron sus amigos, su entorno? La seguridad de Palacio. Y lo mismo pasó con Keiko. ¿Quién sustituye a su madre? Ana Vega, que era su secretaria cuando ella era primera dama. Secretaria, consejera, amiga, abuela, mamá, o sea, llena todo. ¿Te das cuenta? La que discute contigo desde lo que te pones para la conferencia de prensa, el discurso, con quién vas a hablar, quién es tu agenda, quién entra, quién sale, con quién hablas y con quién no hablas. Por eso es que Kenji dice que a su hermana la tienen secuestrada. La tiene secuestrada Ana Vega. Ana Vega, además, a la cual, como cuento, y eso lo sé también, me hace una gracia, hay gente que dice, ¿nos podría dar su fuente? ¿Qué saben de periodismo los que me escriben? ¿Eh? No, pues no te puedo dar mi fuente, no te puedo decir, sí, esto me lo contó, ¿no? Fulanito tal, no pues. ¿Ya? Pero lo que sí es verdad es que Ana Vega fue una persona a la cual Alberto Fujimori critica mucho el 2011. Y ahí sí, Keiko, entre Ana Vega y su papá, escoge a Ana Vega. Y es un gran triunfo para Ana Vega. Porque Keiko lo que decía es, no me van a dejar ganar si es que yo sigo albertizada. Pero al principio, como digo, lo que fue una estrategia, pronto se convirtió, no, esto ya me gustó, ya lo estoy disfrutando. Como le dijo una fuente que conozco, me dijo, esta vez, en 2016, sí lo estoy disfrutando, porque es mi campaña, la estoy haciendo yo, ya me gustó. La primera vez, en 2011, estaba cumpliendo mi deber, ahora no, ahora estoy haciéndolo por mí misma. Entonces, es una, digamos, aproximación completamente distinta. Ahora, el indulto de Fujimori tiene más problemas que un baldor, ¿ya? Pero eso se los explico otro día porque sería bien largo, lo voy a explicar más adelante en la mañana, porque es jurídicamente todavía y aún cuando diga Kuczynski lo contrario y sus asesores lo digan lo contrario, muy complicado. Oye, ayer hablando del ministro de Justicia, de Enrique Mendoza, ayer me pasaron una foto buenísima. Tú sabes que también ha sido condecorado. Ah, también. Con la Orden de la Gran Cruz o la Orden del Sol. ¿Quién crees que le puso la condecoración? No me digas. Alan García. Alan García condecoró al actual ministro de Justicia por sus importantes servicios prestados a la nación como presidente de la Corte Suprema y presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Condecorado. Hay fotos, ¿ah? Para toda la familia. No me estoy inventando, igual como Alan García condecoró a Norberto Orech, debería hacerlo por sus condecoraciones, lo conoceréis. ¿No? Y lo hizo al filo ya de terminar su claro. Y este creo que también terminado, ¿no? Claro. Cuando se despiden condecoran a todo el mundo. Por sus condecoraciones lo conoceréis. Ay, no por sus obras, sino por sus condecoraciones. Está, Enrique Mendoza tiene la Orden del Sol, otorgada por por Alan García. Por Alan García. ¿Ustedes creen que Alan García va a ser investigado en este tema de Atala? O sea, pongan el universo al revés. Imagínense que Atala, ¿no es cierto?, fuera Maiman. ¿Ya? Pucha, que sería titular de primera mano, Chapan, amigo, ¿no? Amigo de Toledo con la plata, las manos en la masa, ¿no? Imagínense que no sé, que Atala fuera amigo de Humala, ya no te cuento, pues, ¿no? Sí, no solamente era amigo, era el amante de la mujer, o sea, ya todo, ¿no?
mató al guardaespaldas, ¿no? Entonces una señora que aprecio mucho me dijo que el presidente seguro había mandado matar al guardaespaldas. Ay. Yo decía, ¿por qué repiten estupideces, no? ¿Y por qué lo hubiera matado? No, porque se robó las agendas. Las agendas se las robó la muchacha, ya todo el mundo sabe, ¿ya? Una señora que después hablaba de la vida sexual del señor presidente de la República como la cosa más natural del mundo sin que nadie le dijera nada, un escándalo, ¿ya? Bueno, ¿no? Pero y yo solamente les digo que esto de Atala, imagínenselo en otros presidentes de la República. Imagínense que se encontrara que un amigo, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto?, recibió plata de Odebrecht. Un amigo personal. Sería portadas en estos momentos, ¿no? Portadaza, periodicazo, pues nos estaríamos agarrando todo. Pero acá, el amigo de Alan García recibe plata en Andorra y aquí no pasa nada. Bueno, con este sistema judicial y este ministro de Justicia condecorado, no va a pasar nada. Condecorado. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos para hablar de terremotos, ya volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María de Palacios. los otros terremotos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en vivo y en línea en AM, FM y también a través de internet en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, por si acaso ya aquí Ismael, que es un trome, encontró la fecha de la condecoración de Alan García Enrique Mendoza. Fecha 21 de abril del año 2010, RS 00154. Así es, tenemos hasta la resolución suprema con la condecoración. O sea, el actual ministro de Justicia fue condecorado por Alan García. El actual ministro de Justicia tiene que dirigir la Procuraduría Pública Anticorrupción y hacer una investigación sobre lo que significa AG en las agendas de Marcelo Odebrecht, ¿ok? Y tiene que establecer la relación entre todos los pobres amiguitos de Alan García que van obteniendo fondos en Andorra, y de lo cual nos enteramos siempre por la prensa extranjera o por los jueces extranjeros, pero resulta que el señor ha sido condecorado por el señor Alan García, con la Orden del Sol en el grado. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Jueves 21 de septiembre del año 2017. Buenos días, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Vamos a hablar con el director del Instituto Geofísico del Perú sobre la actividad sísmica en la región, no solamente en México, sino también en el Perú. Hemos tenido sismos en Arequipa el día de ayer y vamos a, discutir en términos de que nadie tenga miedo ni terror, qué es lo que tenemos que hacer en caso de sismo. Es muy importante. Pero antes, pues nuestro invitado está en camino. Por supuesto, tenemos que hablar de otros terremotos políticos, sobre todo. Movimientos sísmicos de gran intensidad. De gran intensidad, ¿no? Bueno, como comentábamos ayer, la pelea entre los hermanos Fujimori, que mis lectores creen que es falsa. Entonces, que eso es una cosa que encuentro casi sistemática, ¿no? En Facebook, en Twitter, en los comentarios en mi blog. Me dicen, no, la pelea de Keiko y Kenji es fingida. En realidad están buscando cuál es el mejor candidato para el 2021. Es una estrategia maquiavélica pensada por ellos. Entonces se hacen los que no. No. Miren, señores y señoras, aquí no hay nada fingido. Este es un pleito real. Y yo les voy a poner un solo ejemplo que las señoras me van a entender rapidito. A ver, si tu papá está en la cárcel o enfermo en un hospital, ¿no es cierto? ¿No crees que deberías ir a verlo? Sí, ¿no es cierto? Es tu papá. Pues ¿cómo no vas a ir a tu papá en la cárcel? ¿O cómo no vas a ver a tu papá en el hospital? Tu papá, ¿no? Si no vas a verlo nunca, no hay algo que no está funcionando. Si la última vez que fuiste a tu papá fue el Día del Padre, que fue en junio, y a tu papá lo han metido a la clínica internado de emergencia 4 veces en el interín, y nunca lo vas a ver, ¿eso puede responder a un plan maquiavélico? ¿O a que realmente estás molesta con tu padre? O sea, no hay ningún plan maquiavélico. Keiko Fujimori está muy molesta con su padre. No de ahora, sino desde hace varios años.
Yo he escrito anoche una larga crónica tratando de explicar esto. Esto arranca, creo yo, de la forma en la que arranca en la campaña electoral de 2011, que es la primera campaña presidencial de Keiko Fujimori. En esa primera campaña presidencial, el padre tenía sus cifradas las esperanzas de que ella ganaba y lo sacaban de la cárcel. Recuerden que el objetivo único del fujimorismo, cuando postula recién al Parlamento en 2006, candidata presidencial Marta Chávez, que la llevaban al sacrificio, ¿no es cierto?, era sacar a Alberto Fujimori de la cárcel. Cuando Alberto Fujimori recién había llegado a Chile, dicho sea de paso. Entonces, porque venía para las elecciones de Perú, convencido que iba a poder participar, ¿no? Lo meten preso en Chile y finalmente lo extraditan al Perú. ¿Y qué negocia la bancada del fujimorismo con el APRA? ¿Por qué la bancada del fujimorismo vota con el APRA? Siempre, durante todo el quinquenio de Alan García, por condiciones carcelarias, que evidentemente es el preso que tiene mejores condiciones carcelarias del Perú, y lo segundo, por un indulto al final del mandato de García. Y esa es una negociación que, de acuerdo a las fuentes que he consultado, la tuvo como estrategia, digamos, Ana Vega, esta súper asesora de Keiko Fujimori. Termina el mandato de Alan García y Alan García le propone a Humala indultarlo entre los dos. Y eso lo contaba Humala, es público. Y Humala le dijo, ni hablar. Claro, lo indultamos de los dos, pero la resolución la firmas tú. O sea, el 28 de julio, cuando llega el nuevo presidente, ni hablar, pues se ve pago, pero no tanto, ¿no? Entonces dijo que no. Esos dos hechos, que Keiko perdiera las elecciones y que a su vez no lo indultaron al final de cuentas, enemistó profundamente a Alberto Fujimori con su hija, se lo recriminó acremente. O sea, y miren, una hija como Keiko Fujimori, que fue criada al lado de su padre, que tuvo que optar entre su padre y su madre y optó por su padre, lo único que quiere, digamos, por un tema emocional, si quieren, psicológico, es que su padre la apruebe, o sea, obtener la aprobación del padre. ¿Ok? En la campaña del 2011, todavía Alberto Fujimori tenía un peso muy grande. Incluso colocó a su enfermera en la lista parlamentaria, la famosa Gina Pacheco, y Keiko Fujimori la sacó indignada. Y fueron a litigar al Jurado Nacional de Elecciones y la señorita entró a la lista, claro, no ganó el curul, pero el padre impuso su voluntad y la impuso con la firma de Aguinaga, Kenji y varios del Consejo Directivo de ese entonces, que no era Fuerza Popular, sino Fuerza 2011, que todavía era el partido que jugaba con la inscripción fujimorista de Alberto. Albertista. Exactamente. Entonces ahí es donde le dicen a ella, voces sensatas, tienes que, por estrategia, alejarte de la imagen de tu padre, ¿no? Y claro, al principio le cuesta, estos tweets celebratorios del 5 de abril, ¿no? Pero poco a poco ella va haciendo lo que en psicología se llama matar al padre. Lo que pasa es que a ella se le pasó la mano, pues se fue a Harvard, entonces en Harvard hablaba de la Comisión de la Verdad, de los derechos humanos, pero ni ella misma tiene una clara discrepancia ideológica, ¿no? En campaña, por ejemplo, y post-campaña, se une a grupos evangélicos conservadores, pero a los más radicales y conservadores que ni siquiera son muy bien acogidos en el concilio evangélico. O sea, ¿por qué, no? Y se aleja radicalmente de su hermano. Tan es así que no es broma, pues, que tu hermano no vaya a votar por ti el día de las elecciones en que te está jugando la vida, porque ellos todos sabíamos las encuestas, los que tenemos acceso a ellos, y sabíamos que las elecciones estaban completamente pegadas. ¿Ya? Entonces, que tu hermano no vaya a votar, siquiera simbólicamente, ¿no? Claro. No tienes un voto ya, pero simbólicamente implica que el problema es grande. En esta segunda campaña, Alberto y Kenji se dan cuenta, creo yo, sobre todo Alberto, que esto no es estrategia de Keiko. No ir a verlo en todo lo de la campaña, etcétera, no consultarle nada, sacar a sus más cercanos colaboradores, no sacar a Aguinaga, sacar a Marta Chávez. Eso no lo hace por un plan estratégico para que ante la opinión pública me desalbertice, pero luego llego, ¿no? E indulto a mi padre. Uno podría llegar a creer eso en la campaña, sí, pero durante la campaña y cuando termina esto uno se da cuenta, y sus actos posteriores, de que eso no es así. El tema de la ley de arresto domiciliario para condenados mayores de 80 años, por ejemplo, ¿no es cierto?, que era un proyecto
humanitario, si ustedes quieren, que además no solamente lo iba a beneficiar a él, sino a otras personas, no ha querido aprobarlo. Le ha prohibido a su bancada presentar ese proyecto. ¿Por qué? Por así decirlo. Es, a cada rato. ¿No? Si uno quisiera liberar la energía que libera un sismo de 5, uno debe hacer explotar una bomba atómica como la Hiroshima. Claro. ¿Ya? Si uno quisiera un sismo de 6, tendrían que ser 30 bombas. Claro. Uno de 7, 900 bombas. Uno de 8, 27,000 bombas. Y uno de 9, 810,000 bombas. ¿No? Para que tengamos una idea que realmente las personas que digan, ¿no? Un grado más no es nada, claro. No, es 30 veces más o 33 veces más lo que está liberando. Y a la siguiente, y a la siguiente potencia, y a la siguiente potencia, y a la siguiente potencia. Ahora, hay en realidad, todavía, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna posibilidad, hasta hoy la ciencia, de predecir un sismo. No. Hay experimentación, sí, se está experimentando. Investigaciones como en la medicina, alentadoras, ¿no? Exactamente. Las investigaciones de la Universidad Católica, que usted conoce, sí. Que además los físicos, entiendo, se pelean mucho con los geofísicos. Me han dicho que los geofísicos no creen en este tema de la electricidad liberada, pero los físicos sí. ¿Ya? Pero todavía no se pueden prevenir. Sin embargo, hay un sistema de alerta en México que funciona bien porque México está muy lejos del Pacífico, está sobre una laguna, además, que permite transmitir muy rápidamente la onda. Me gustaría que le explique a la gente la diferencia entre Ciudad de México y Lima y por qué, aun cuando vamos a tener este sistema de alerta, nos puede dar 5 o 6 segundos, la diferencia en México que te puede dar hasta 45 segundos. Mire, vayamos, si tenemos tiempo, podemos conversar, ¿no? Por ejemplo, esto de lo físico es una idea muy sencilla, ¿no? Usted toma un ladrillo, que vamos a simular que es la roca que se va a romper, toma un ladrillo, usted pone un termómetro en el centro y luego con unas prensas comienza a apretarlo, ¿no? Ya tomó la temperatura. Como está apretando, hay mayor presión y la presión va a hacer que dentro del ladrillo se incremente la temperatura, ¿no? Por la misma presión y se va preparando el terreno para la ruptura en el ladrillo. En ese escenario se comienzan a generar corrientes eléctricas y se generan corrientes electromagnéticas. Exacto. Entonces uno puede tranquilamente monitorear esas anomalías, esa serie de anomalías, para llegar a decir en este momento se va a romper el ladrillo, ¿no? Entonces desde los años 75 que empezó las primeros predicción de China, en el terremoto de Haishen, por ejemplo, se encontraron estas anomalías y empezaron las investigaciones, una pelea de investigaciones por tratar de encontrar el camino a la predicción. Eso fue muy importante en ese momento, ¿no? Entonces, estos métodos físicos, vamos a llamarle así para entendernos, comenzaron a tener mucha aplicación por doquier. O sea, todo el mundo quería encontrar el camino utilizando esto, ¿no? El último intento es en los griegos, que ellos encontraron un método electromagnético que le llamaban el método Van. Demostraron, o sea, hicieron publicaciones que el método funciona. Lo que se ha encontrado es que este método aparentemente funciona en zonas tectónicas, o sea, en fallas geológicas en el continente. Ahora, en la bahía de Lima, no en zonas de subducción, claro, ¿no? Pero obviamente, si este boom de investigación hubiera tenido algo de éxito, hubieran salido miles de publicaciones. Se ha detenido las publicaciones en ese campo. Pero obviamente un investigador siempre está detrás de la inquietud que tiene de encontrar la solución, ¿no? Y eso hay que apoyar y hay que seguir adelante. Hay que seguir peleando por eso. Claro, ahora, eso es en investigación a futuro. Ahora, en lo del México y Lima. México, a ver, usted lo ha mencionado perfectamente, está mucho más enterada que yo. O sea, México es una laguna, eso lo sabemos todos, las ondas sísmicas se amplifican bastante ahí. Así es. México ciudad está a 400 kilómetros de la costa donde ocurren los grandes terremotos, Guerrero, Oaxaca, claro, más o menos. Entonces, la onda por lo general se propaga 8 kilómetros por segundo. Exacto. Entonces, si yo quiero recorrer 400 kilómetros a 8 kilómetros por segundo, vamos a llegar en 55 segundos, 60 segundos. Exacto. O sea, uno puede dar un aviso en ese caso. Pero Lima Metropolitana está en plena zona costera. Sí, pues. Y los sensores que se utilizan en el caso de México, también nosotros los hemos instalado en nuestra costa. Frente a Lima, frente al Callao, en el Callao tenemos un sensor, por ejemplo. Cuando llegue el sismo a ese sensor para que me dé la alerta, ya también el sismo nos está afectando en realidad, ¿no? Pero el sistema, en este caso, por ejemplo, si el sismo ocurriera en Lima, podría ayudarle a Pisco, al que le diríamos,
te va a llegar una onda sísmica en 12 segundos. Claro. Arequipa, le diríamos, te va a llegar una onda sísmica en 60 segundos, ¿no? Claro. Pero a esas distancias, lo que llamamos terremoto en Lima, en Arequipa sería pues un temblorcito. El temblorcito. O sea, no tiene mucho Por eso no se invirtió, pero se va a Sí. invertir ahora, ¿no? Sí, no, ahora se va a invertir porque en realidad ya hemos estado trabajando. El tema es que un poco de lo que hemos conversado, pues, no, vamos a hacer esto, pero nos van a decir para qué sirve, ¿no? Es un poco la filosofía de la población. No, y no es peruana, ¿no? barato, va a ser 80, 100, 200 millones Entonces, de soles, es nosotros caro. hemos tenido ya apoyo del gobierno, vuelvo a repetir, con el apoyo de nuestro Ministerio del Ambiente. Ya estuvimos colocando sensores a lo largo de la costa. Y hemos estado haciendo algunos ensayos, pruebas, ¿no? Hemos tenido reuniones con INDECI, con la Dirección de Hidrografía de la Claro, Minera lo que del pasa Perú, es que el aviso pero- se tiene que dar ya con INDECI. Exacto. Entonces, lo que hemos hecho, ahora le voy a comentar. Lo que hemos coordinado, hemos identificado, por ejemplo, hemos visitado la isla San Lorenzo, Exacto. hemos visitado las islas Las Hormigas, Claro, ¿no? están más afuera. Exacto, Las Palomino. exactamente. Palomino está un poco más cerca. Más cerca. Las Hormigas están mucho más lejos, Ok. está como a 90 kilómetros de distancia. Eso sería Entonces, útil. el día lunes, por ejemplo, tenemos una nueva reunión de las tantas que hemos hecho con el DHN, con el coronel Portilla, y ya vamos a empezar ya a instalar la estación en Las Hormigas. De las hormigas, ok. Entonces, si está, la hormiga vamos a entender de que está encima del terremoto. Exacto. Más o menos. Si tenemos la suerte Exacto, de que esté, así es. exacto, perfecto. Entonces, si detecta el terremoto de las hormigas, ya me avisa, ¿no? O 90 kilómetros a 8 kilómetros por segundo, pues 10 algo de segundos. 10 segundos, 10 más o segundos. menos me está avisando ya que va a haber un sismo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hagamos eso, tiene que venir un trabajo bastante importante con la población para que realmente entienda lo que usted está entendiendo con tanta facilidad y no salga con que esto es una mentira, nos ha engañado. A eso ver, no porque les funciona, ¿no? explico, cuando usted en casa, esto me va a entender la señora perfecto, cuando usted siente que se mueve la tierra, primero se asusta, ¿no es cierto? Y tiene como 2 segundos de pánico y piensa, ¿es temblorcito? Uno analiza el toque, si es limeño, ¿este es temblorcito o está más fuerte? Y ahí viene el sacudón. Y usted no ha salido. Pero si a usted le suena una sirena afuera que dice, es terremoto, usted sale corriendo porque ya aprendió a hacerlo. Entonces, usted dirá, bueno, 3 segundos no es nada. 3 segundos es lo que te demora llegar a la puerta. ¿Ya? O ubicarse en zonas seguras O dentro del ubicarte, departamento. claro, si estás en un edificio muy alto, pararte en el vano de la puerta donde tienes que parar. Si no, 3 segundos, no, 3 segundos es la reacción y la acción. Ahora, para que tu reacción y acción vayan juntas, Ensayo. solamente entrenado, pues, Exactamente. como el Ahora- entrenamiento militar. O sea, Ahora, por ejemplo, el sistema de alerta temprana en México no es que funcione de un día al otro. No. Ha tenido cerca de año y medio en hacer las pruebas, porque tenemos